Entonces la próxima ponencia va a estar a cargo del doctor Pedro Picardo, que la realizó, que es representante de la Academia de Medicina de Uruguay, y la ponencia la hace con el doctor David Asher, que es miembro del FDA de Estados Unidos, y es la producción de vacunas, potencial transmisión de encefalopatía conviforme transmisible. Vamos a escucharlo y Pedro como media hora. Gracias. Vamos a tratar ese... Bueno, yo voy a cambiar el tema y es un tema extenso, así que vamos a pasar directamente a esta situación. Voy a hablar de encefalopatías espongiformes transmisibles, que también se conocen como enfermedades por priones. Son enfermedades raras, se dan en animales y en humanos. El hecho de que sean raras no quiere decir que no sean importantes y de sumo interés para la salud pública. Ya voy a tratar de mostrarles por qué esto tiene un interés que va mucho más allá de una cosa exótica científica. Entonces dividí esta presentación de la siguiente manera. Uno es qué son estas enfermedades, porque no todo el mundo está generalmente al día con esto, y que, como ya dije, es un grupo heterogéneo de enfermedades raras, neurodegenerativas, pero que además son transmisibles por un mecanismo infeccioso. La otra de las cosas que es muy importante desde el punto de vista práctico es que el diagnóstico diferencial es con enfermedades muy comunes. Quiere decir que un neurólogo, por ejemplo, a lo largo de su vida, probablemente vea muy pocas de estas enfermedades, sin embargo va a tener que pensar en estas enfermedades muchas veces, cada vez que tiene un paciente que tenga, por ejemplo, algo de tipo demencial. Y no hace falta decir la frecuencia en que eso ocurre en las personas adultas. Voy a tratar de poner brevemente a quién afecta y la etiopatogenia de estas enfermedades, de tal manera de tratar de que no perderlos en esta charla. Lo segundo es si se justifica esta presentación, porque tiene un título un poco raro para alguien que va a hablar en un lugar donde se habla sobre vacunas. El tercero es un proyecto y puse origen en rojo porque lo interesante es cómo surge este proyecto, entonces se van a dar cuenta de la gravitación que puede tener y de lo que podría haber pasado. Metodología y resultados y al final vamos a entrar en la conclusión. Lo primero es que afecta a animales y afecta a un montón de animales. ¿Son enfermedades nuevas? No. Se sabe que en las ovejas del año 1700 y pico era un problema. Sin embargo, aparece en el año 60 en los ciervos, en Estados Unidos, es un problema monumental, es tremendamente contagiosa. Una salvedad acá. Yo dije enfermedades transmisibles. Que sea transmisible no quiere decir que sea contagiosa. Entonces, ustedes van a ver que dentro de la heterogeneidad, una cosa es que todas son infecciosas, pero algunas son contagiosas y otras no lo son. Después voy a entrar en el tema. Ahora, en el año 2018, por ejemplo, siguen apareciendo nuevas especies, como ustedes ven camellos en Argelia, por ejemplo, que se descubre esta enfermedad. Ahora, ¿quién pone en el titular de los diarios a estas enfermedades? Hasta el año 85, cuando me preguntaban qué hacía, yo le decía algo parecido al Alzheimer, pero no es Alzheimer. A partir de acá fue muy fácil decir lo que hacía. Bueno, trato de investigar la vaca loca. Entonces, esto lo puso a estas enfermedades en el contexto mundial. Lo interesante es que a partir del año 2004 aparecen formas atípicas. Entonces, esto complica todavía más la situación, porque es como que le cambió el paso a la danza. Esto afecta también a humanos, entonces la parte animal creo que ya está más o menos cubierta. ¿Qué pasa con los humanos? La mayor parte es idiopática, es decir, no sabemos cuál es el origen. De golpe una persona aparece con esto. Hay algunos casos, alrededor del 10%, que son familiares, entonces, es decir, ¿qué tal? Vemos al paciente y aclaro que yo no soy clínico. Y su familia, sí, en mi familia existe, bueno, entonces podemos analizar el gen, determinar qué es familiar, etc. Tenemos un poco más de armas para tratar de entender qué es lo que está pasando. Y hay una cantidad muy baja que son adquiridas. Es muy baja, pero es muy importante.
porque las formas iatrogénicas son las que se podrían prevenir. Recuerden que estas son enfermedades 100% fatales y no hay tratamiento. Quiere decir que va a ser muy importante que ustedes recuerden a lo largo de esta charla esas dos palabras, fatal y sin tratamiento. Y la forma iatrogénica, por ejemplo, con trasplante de parche de dura madre. Hay cientos de casos en el mundo. Japón tiene la prevalencia porque los neurocirujanos de Japón usaban algo que se llamaba el iodura o la iodura, que es, tomaban dura madre de un cadáver que tenía la enfermedad y lo usaban en otras operaciones. Así aparecieron formas de estas enfermedades en humanos, obviamente. Y hay, por contaminación de instrumental quirúrgico, trasplante de córnea, tratamiento con hormonas hipofisarias, cuando las hormonas hipofisarias se extraían de la hipófisis de cadáveres, y si no hay un buen diagnóstico post-mortem, no sabemos, entonces se pasó a las vacunas, a la terapia recombinante. Y lo último es lo de la zoonosis. Cuando aparece la enfermedad en las vacas, evidentemente los humanos comemos una enorme cantidad de material bovino. Entonces, mientras los problemas estaban en las ovejas o en las cabras o en los camellos, parecía que no era un asunto muy importante. Cuando apareció en las vacas es otra cosa. Y tal como se sospechaba, pero no se sabía, a partir de una cierta cantidad de tiempo apareció un grupo en el Reino Unido con una enfermedad parecida a estas, pero diferente. Entonces, evidentemente, acá estalló otra bomba, que fue, ups, esto se transmite a los humanos por vía oral. La incubación es de años, hasta 50 años. Eso es interesante. Como el doctor Schudel no me da tiempo para hablar, no les voy a contar más que eso, pero si ustedes tienen curiosidad de saber por qué se sabe exactamente que tiene una incubación de hasta 50 años, lo hablamos después. La otra de las cosas es que son rápidamente evolutivas, quiere decir que tienen un periodo de incubación de muchos años, pero una vez que el paciente desarrolló la enfermedad, en un par de meses se muere, a veces semanas. Ahora, ustedes imagínense desde el punto de vista de la salud pública la complejidad que trae esto. Porque si yo salgo y me encuentro con alguien y vuelvo y a los 3 días tengo una gripe, digo, ¿con quién estuve? Ah, sí, la semana pasada, qué sé yo, me encontré con tal que estaba en gripa. Entonces inmediatamente relaciono la fuente de donde yo me contagié. 50 años después yo no sé con quién me encontré. Entonces las posibilidades de que esto se sepa son muy pocas. Y para agregar un poco al problema, digamos que hay gente que podría estar asintomática, ¿no es cierto?, asintomática caminando y donando sangre, y tal vez estuviera contagiada o no estuviera contagiada. Ustedes se dan cuenta de la problemática desde el punto de vista de la salud pública. Bien. Lo otro es la heterogeneidad. Eso es importante, porque si siempre vinieran de la misma manera, siendo enfermedades raras, el clínico está avisado. Cada vez que el paciente viene caminando al revés al consultorio, yo sé que esta enfermedad es rara, pero el paciente entra caminando con algo que es bastante inespecífico al principio. Lo que lo empieza a ser específico es que el paciente se le va de la mano en semanas. Ve inexorablemente cómo se le está muriendo al paciente en semanas. Bien, lo otro es, eso es lo que ocurre generalmente, pero yo dije que esto es heterogéneo. Y la heterogeneidad plantea un problema gravísimo desde el punto de vista de todas las cosas, sobre todo de salud pública, además, porque hay algunos casos que tienen un curso clínico muy prolongado. Entonces ahora se empiezan a confundir con el Alzheimer. Entonces un neurólogo que está en el tema dice, este paciente está demente. Lo más frecuente es un Alzheimer. Sí, pero ¿y si es una de estas enfermedades? ¿Qué le digo a los familiares de este paciente que está demente? Su familiar se va a morir en 3, 4 semanas o va a vivir probablemente 15 años deteriorándose lentamente. Son dos cosas que son muy importantes desde todo punto de vista, no hace falta entrar en el tema. La otra es que el patólogo tiene también a veces problemas para diagnosticarlo. En la mayor parte de los casos, ustedes ven a la izquierda esto.
Y eso es un corte habitual de contenido con hematoxilina eosina de un paciente que no tiene degeneración espongiforme. Y a la derecha, de un paciente que tiene degeneración espongiforme. No hace falta ser patólogo para ver la diferencia entre estos dos, ¿no es cierto? Los dos tienen la misma enfermedad. Quiere decir, lo más frecuente es esto, lo cual facilita todo. Lo raro es aquello, pero lo raro genera un problema monumental. Bien, una palabra sobre etiopatogenia. ¿Cuál es el agente? Que ustedes vieron que yo no hablé de la gente hasta ahora, dije que eran transmisibles, a veces son contagiosas, no dije nada de la gente. Bien, el dogma central de la biología molecular dice que la transmisión de información biológica requiere ácidos nucleicos. Eso es Watson y Crick, todos lo sabemos. Entonces, esta es la publicación. Esto está sacado de la publicación de Nature de Watson y Crick de los años 50. DNA hace RNA, hace proteína. Bien, fantástico. Y lo que ellos dijeron es que no se podía ir al revés. Sabemos que con los retrovirus, etcétera, parcialmente esto se cambió. Pero nunca de que una proteína fuera transmisión, fuera el agente para transmitir una información biológica. Bien, pero acá nunca se logró aislar un ácido nucleico, etcétera, etcétera. Quiere decir que se llegó a una conclusión bastante sólida que no es un virus, no es un parásito, no es una bacteria, no es nada de todo eso. Nunca se encontró. Sin embargo, la titulación, la infección puede reducirse enormemente por proteasas. Entonces, ahí empezó a aparecer la idea, en los años 60, un inglés que se llama Griffith, dijo que tal vez fuera una proteína, y solamente una proteína. Esto es curioso, porque esto les traté de explicarle por qué es importante desde el punto de vista de salud pública. Bien, traté de explicarle por qué es importante desde el punto de vista médico. Ahora, para la gente que hace ciencia básica, también se transformó en un challenge monumental, porque esto destruía el dogma central de la biología molecular. Esto fue propuesto, como dije, teóricamente en los 60 por Griffith, y después, muchos años después, a través de muchos experimentos, el grupo de Prusiner en San Francisco, aparecen con esto que se llama proteína prion. Proteína prion es una proteína que tenemos todos, y que si está mal plegada, estamos enfermos. Entonces, la diferencia entre el enfermo y el sano es que el sano, esperemos que seamos todos los que estamos acá, tenemos la proteína bien plegada. Los que la tienen mal plegada, en algún momento van a empezar a desarrollar la enfermedad. Lo que ustedes ven aquí es un corte coronal de un cerebro humano. Eso no es un ratón, esto es un cerebro humano. Y lo que hicimos fue hacer una inmunotensión, una cosa muy simple para esta proteína anormal. Y ustedes ven todo lo que ven marrón, que está ahí las flechas esas en azul, eso es proteína prion acumulada en el cerebro de un paciente. Es monumental la cantidad de esto. Bien. Accidentes. Estas enfermedades fueron transmitidas por productos controlados por entes regulatorios de diferentes países. Por ejemplo, alimentos para humanos a partir de productos animales contaminados, ya hablé de eso. Tratamiento con hormonas pituitarias, ya hablé de eso. Instrumental quirúrgico y tratamiento de trasplante. Todo eso está hablado. Bien. Sangre. Porque hasta ahora, hasta que aparece la enfermedad en las vacas y se transmite al humano por una zoonosis, nunca había sido demostrado, primero, de que fuera una zoonosis. Segundo, que pudiera transmitirse a través de la transfusión sanguínea. Esto vuelve a ser un problema muy complejo para la salud pública. ¿A quién dejamos donar sangre? Y ustedes, supongo, ya están pensando alrededor de eso, y nuevamente voy a ser muy breve, el doctor Judel me está mirando seriamente, entonces voy a tratar de decirle alguna cosa, pero después. Entonces, y acá aparece que no solamente por el trasplante de sangre, sino que hay algún hemofílico que también desarrolló esta enfermedad. Entonces no solamente el trasplante de sangre, sino que son los derivados de la sangre, lo cual lo complica todavía más la situación. Bien, ahora, estas enfermedades iatrogénicas jamás fueron atribuidas a vacunas humanas. Bien.
Segundo, pero estas enfermedades fueron asociadas a vacunas veterinarias derivadas de tejido ovino. Ustedes se acuerdan que las ovejas desde el año 1700 y pico se sabe que tienen estas enfermedades. Bien, entonces, y ante lo otro que le presenté anteriormente, la pregunta fue, obviamente, entonces, ¿qué pasa en todo el área de la biología y de la medicina, incluida la medicina preventiva? Estos son los titulares de diarios cuando aparece lo de la vaca loca, qué hacemos con las hamburguesas, aparece el ministro inglés de salud, dándole de comer a la hija una hamburguesa, diciendo que todo es fantástico, no hay ningún problema, etc. Bueno, no todo es fantástico. Millones de animales fueron eliminados, por ejemplo, tuvieron que ser eliminados, porque evidentemente empezaron a aparecer casos humanos que se los relacionó con la ingesta de material bovino contaminado. Punto. Científicamente demostrado. Entonces, sí hay un problema. Hay que eliminar millones de animales. Ustedes piensen en la economía, pero piensen en la logística de esto. Incineramos a millones de animales. ¿Qué hacemos con eso? ¿A dónde lo mandamos? Productos infectados en la cadena alimentaria humana. ¿Qué hacemos con esto? Y tercero, medidas regulatorias para tratar de atajar el tsunami que se viene, ¿no? Esto, es decir, ojo que esto es un eje cartesiano doble, porque a la izquierda lo que ven en azul son los animales, las vacas, los bovinos afectados. Y ustedes ven que se llega a millones, es decir, es monumental, y que entra la infectividad a la cadena alimentaria humana, entra. Y lo segundo, que son casos por suerte mucho menos, porque ve que está en decenas, los casos humanos que están relacionados con esto. Y no es la manera formal de hacerlo, pero si ustedes ven el pico de uno y el pico del otro, ustedes ven que son más o menos 10 años. Quiere decir que podemos suponer, porque no podemos inocular a un humano, que los periodos de incubación son, por la vía oral, es aproximadamente 10 años. Por algún motivo que tampoco conocemos, empieza a bajar la cantidad de casos humanos. Muy buenas noticias, excepto para los que hacemos investigación en esto, porque inmediatamente se empezaron a bajar los subsidios y tuvimos que tratar de hacer cosas heroicas para esto. Pero en algún momento aparecieron, cuando esto empezó a bajar, aparecen los casos por transfusión, que son los que ven acá. Entonces nuevamente el globo se infla. Bien, esto es para demostrarle brevemente, hay más casos de transfusión humana. Ahí, por suerte no hay muchos, pero hay. Pero para darle una idea de la situación que lleva esto, ustedes ven el donante 1, donó sangre. Si donó sangre estaba sano, ¿no es cierto? O aparentemente sano. Nadie dona sangre si está enfermo, no lo dejan. Bien, entonces, 3.5 años después desarrolló la enfermedad. El receptor de esa sangre se contamina, desarrolla la enfermedad y muere 6.5 años después de la misma enfermedad. Ahora, ustedes ven que 3.5 años antes de la muerte del donante, esa persona aparecía como sana, quiere decir que era un portador asintomático. Entonces, vuelta a la salud pública. ¿Se sabe cuál es la prevalencia de la enfermedad? No. Entonces, ¿cuánta gente hay afectada? Imagínense el Reino Unido, donde hubo millones de animales afectados. ¿Cuál es la prevalencia? ¿Cuántos son los portadores asintomáticos que están caminando por la calle? ¿Qué hacemos con la sangre? Entonces, mucho de esto se recurrió a situaciones monumentales, como por ejemplo importar el suero de Estados Unidos para que no fuera de origen británico, pero hay ciertas cosas que requieren sangre fresca y que evidentemente no les queda otra que hacerlo con transfusiones locales. Bien, entonces, esto creo que es ya... y después el donante número 2 recibe una donación obviamente, el receptor 2 recibe del donante 2, pero lo interesante es que el donante sí muere unos meses después de esta enfermedad. Bien, pero el receptor hace 5 años y sigue vivo. Entonces esto vuelve a plantear la susceptibilidad de la gente, que es muy variable, y la posibilidad de portadores asintomáticos. Bien, el origen del proyecto y la metodología. Esto empezó en el año 2004 y es un largo viaje, como verán, y voy a tratar de ser muy breve. Lo importante de esto es que en el año 99, es decir, ya se sabía de las vacas, etcétera, etcétera,
hay un experto al NIH que dice las vacunas podrían infectarse con priones, que son los agentes de esta proteína normal, generados espontáneamente en cultivos celulares. Espontáneamente en cultivos celulares. Y que eso sería usado para la manufacturación de vacunas. Ustedes se imaginan lo que representa esto. Entonces el NIH se incendia con esto. Entonces nuestra respuesta a eso fue, con el doctor Asher, fue presentar un proyecto al NIH y testearlo. Porque evidentemente la opinión de ese experto era como prender fuego a una cantidad de cosas y había que tratar de apagar el fuego y solamente eso se podía hacer con hechos y los hechos era desarrollar un modelo experimental para testearlo. Digo experimental porque siempre quedan baches en lo experimental. Y la metodología a investigar fue hacer cultivos de células, y porque ustedes saben que las células se usan para producir vacunas, y generar situaciones que son totalmente anómalas, que nunca van a ocurrir en un caso humano, pero si testeamos las peores condiciones, pensamos que, y no logramos nada, quiere decir que probablemente tampoco ocurra en las mejores condiciones que se produzcan las vacunas. ¿Está claro eso, lo que acabo de decir? Entonces lo que hicimos fue hacer homogeneizados de cerebro y ponerle encima de las células un homogeneizado de cerebro de animal afectado. Situación casi ilógica. Bien. Y lo otro fue sobreexpresar la proteína, haciendo ingeniería genética, sobreexpresión de proteína para ver si se generaba la forma espontánea. Producíamos mucho más, las chances de que se pliegue mal son mayores, y eso sería la infectividad de origen iatrogénico. Bien, entonces, lo que hicimos fue primero fue testear la aparición espontánea de infección y entonces tomamos este modelo que son primates monoaraña. ¿Y por qué eso? Porque son muy susceptibles a una enorme cantidad de variedad de estas enfermedades y a las células SH, SY, etcétera, etcétera, las transfectamos, las humanizamos de alguna manera y las hicimos sobreexpresar. Las crecimos en cantidades enormes y después inoculamos a los animales. Y ustedes ven que ninguno de los animales inoculados con esas células que sobreexpresan la proteína, aún mutada, ustedes ven en rojo las mutaciones que son de casos humanos, y nunca se logró que los animales desarrollaran la enfermedad. La primera opinión del experto era que espontáneamente esto se podía producir. La respuesta a eso fue no, por lo menos en estas condiciones. Lo logramos, que espontáneamente aparezca infección. Y eso es exactamente eso. Lo otro es agarrar y decir, bueno, ahora vamos a tomar un cerebro bovino o humano y lo homogeneizamos y lo ponemos encima de las células. Otra situación totalmente artificial e ilógica, pero lo que llamamos peor condición, the worst case scenario. Entonces, tomamos material que es un material de referencia de la Organización Mundial de la Salud. Porque queríamos un material que fuera un estándar de estas enfermedades. Y en la Organización Mundial de la Salud lo que hicimos fue seleccionar casos para que fueran casos referencia. Entonces usamos uno de esos casos y tratamos de infectar los cultivos celulares de esa manera. Y lo otro fue, usamos, en colaboración con un laboratorio en Suiza, usamos un material ahora de bovino y nuevamente tratamos de usar ese material para infectar a la célula. ¿Está claro esto, lo que hicimos? Y lo que vemos es que volvimos a inocular a los monos araña y ustedes ven, ojo que acá lo que hicimos fue inocular, muy importante esto, lo que hicimos fue inocular el agente, el homogeneizado de cerebro, no las células, porque queríamos saber que necesitábamos un control positivo. ¿Está claro eso? Tomamos el material y el material sin nada lo homogeneizamos y lo vacunamos. Hay positividad, suponemos que tiene que haberla. Entonces podemos tratar de infectar, de pasárselo a las células. Entonces, lo que vemos es que el material tenía infección. El material que nos dieron de la Organización Mundial de la Salud y de Suiza tenía infectividad. Bien. Y eso ya lo dije. Y usamos
ahora hicimos cultivo, hicimos bancos de células, que son todas las que ven acá, incluyendo un control negativo y un control positivo, y ustedes ven Vero, CHO, etcétera, etcétera, que son todas células que son potencialmente o usadas para producción de vacunas. Tratamos de infectarlas, le pusimos los homogeneizados, las pasamos 50 veces. ¿Por qué las pasamos 50 veces? Porque si lo tomamos cuando le ponemos el material encima inmediatamente, lo que estamos testeando es el material que nosotros le pusimos. Esto hay que ver si las células captan la enfermedad y la amplifican la enfermedad. ¿Se entiende esa parte? Es muy importante que lo tuvimos que pasar 50 veces. Y lo que vimos fue que no logramos transmitirlo. La conclusión final es que no vimos desarrollo espontáneo de infectividad, y segundo, que la infección de líneas celulares por contaminación por priones fue también negativo. Quiere decir que los dos resultados fueron negativos. Por lo tanto, en estas condiciones experimentales, el experto, su hipótesis era equivocada. Y el agradecimiento a una cantidad de gente, el American Red Cross, el instituto. Una cosa que es interesante acá, que creo que es interesante. En el medio de todo esto aparecen formas atípicas en las vacas. Entonces, de alguna manera, si es una forma típica, es otra forma. Entonces tenemos que empezar de vuelta. Hacer todo esto, porque tener un resultado alentador con la forma clásica de la encefalopatía bovina no quiere decir que las formas atípicas es otro experimento. Y entonces ahí empezamos a colaborar con Italia. Y, bueno, y el agradecimiento por años de aliento a la Academia Uruguaya de Medicina, al doctor David Asher, con el que estoy trabajando, y la doctora Analia Taratuto, que es una argentina, que es neuropatóloga y con la cual me formé. Y el estudio sigue con las formas atípicas. Gracias.